Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Muversa, en donde junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Soy Fernanda Cabrera y el día de hoy nos encontramos grabando desde Cristos Muversa Hospital Betania en la bella ciudad de Puebla. Y para este episodio invitamos al doctor Cuauhtémoc Cano Aguilar, especialista en ginecología y obstetricia con especialidad en laparoscopía ginecológica, que además es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de Cristos Muversa Hospital UPAEP. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras hoy? Todo bien, con calor, pero bien. Sí, el clima está un poco raro el día de hoy. Sí, pero bueno, doc, pues bienvenido a Espacio Saludable. Es un gusto que estés aquí con nosotros. El día de hoy, cuando estábamos viendo qué tema íbamos a platicar contigo, yo les comentaba a mis compañeros de últimamente con mis amigas que todas están en una etapa de bodas, hijos, primer hijo, segundo hijo, pues ese es como el tema de conversación, ¿no? El 80% de las veces. Y hace poquito me llamó la atención que en una de las pláticas pues salió de, ya te enteraste que no sé quién está embarazada, pero que batalló muchísimo para embarazarse. Claro. Y todas de que, no, ¿cómo crees? Sí, es que tenía endometriosis. Y 2 que 3 nos quedamos así como, suena horrible eso, claro. Pero ¿qué es? Entonces, pues bien o mal, entre nosotras mismas platicas el cómo te ha ido en tu vida, pero pues yo creo que ninguna pudimos dar como pues ahora sí que una definición y fue como, pues googlearon, ¿no? Que es la parte más fácil. Entonces sí dije, bueno, creo que es un muy buen tema porque sí considero que es algo recurrente, cada vez se escucha más y no tenemos la información correcta. Claro. Y siempre recurrimos como al internet. Exacto. Entonces sí me gustaría mucho que pues hoy tú nos pudieras ayudar a entender de qué se trata, qué es, claro. Y pues empezando con qué es exactamente la endometriosis. Sí, Fer, con mucho gusto. Mira, precisamente este tema de endometriosis hoy a nivel mundial, de hecho estamos en el mes de la endometriosis. El 14 de marzo se conmemora a nivel mundial la información que ha surgido nueva alrededor de este tema. Y la endometriosis es una enfermedad sistémica donde un tejido que es parecido al que está dentro del útero lo podemos encontrar por fuera del útero. Zonas como por ejemplo el intestino, en vejiga, en nervios de la pelvis. Puede haber focos de endometriosis en otras distancias más lejanas del abdomen, por ejemplo en diafragma, en pulmón, cerebro, articulaciones. Por eso es que definimos que es una enfermedad sistémica. Está en todos lados, a veces hasta en las articulaciones. Y es una enfermedad que si bien es benigna, pero se puede comportar como un cáncer en términos de cómo avanza, cómo afecta a los diferentes órganos y entenderlo siempre como una enfermedad benigna, sistémica e inflamatoria. Eso es endometriosis. Ok, y me llama mucho la atención, o sea, no es como tal un cáncer. No. Nada que ver con eso. Y para entender el endometrio, entonces es algo que nosotros tenemos dentro del útero, decirlo, sí. Y ahí debería de estar, o sea, eso es lo normal. Sí. Mes tras mes, la capa interna de la matriz, que se llama endometrio, por acción hormonal, se engrosa y se despeña. Cuando se despeña, genera la menstruación. Eso genera el ciclo normal. Pero es muy importante dejar en claro que la endometriosis no es que ese tejido esté fuera de, es un tejido parecido al tejido endometrial. Ahora, este tejido que está fuera de la matriz tiene propiedades únicas. Es un tejido que por sí mismo genera sustancias inflamatorias que pueden generar sangrado a veces, pueden generar fibrosis o generan fibrosis y consecuentemente adherencias. Imagínate tener un proceso que todo el tiempo está generando inflamación, sangrado, fibrosis, adherencias durante muchos años. Hay diferentes grados de endometriosis. Hablando de la endometriosis profunda o la endometriosis severa, es cuando estos focos de endometriosis han generado, grandes nódulos o grandes bolas en diferentes órganos, vejiga, intestino, cerca de los nervios que, insisto, están en la pelvis o en otras zonas muy distales como diafragma, pulmón, cerebro,
articulaciones de los codos, rodillas. Que esa es la etcétera. profunda, porque ya se fue como ahora sí que a partes del cuerpo donde ni siquiera debería de estar. Exacto, Ok. exacto. Ahora, la endometriosis yo creo que ha existido desde hace mucho tiempo, solo que a partir de los últimos años es que ha sido mejor entendida y ha sido mejor estudiada. Se calcula que a nivel mundial 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis. La incidencia es muy alta Sí. y a veces creemos que hasta más de 1 en 10 mujeres. Indudablemente esto afecta la calidad de vida de las mujeres. Por hablarte de algunos síntomas, son mujeres que tienen dolores menstruales incapacitantes, son mujeres que durante la menstruación o inclusive previo a la menstruación pueden tener estreñimiento, diarrea, datos de infección urinaria o cistitis, sangrado rectal, sangrado por la orina, cambios de humor, depresión, fatiga crónica, dolores articulares, estreñimiento o diarrea durante esos momentos. 50% de las mujeres con endometriosis tienen infertilidad, no se pueden embarazar. Okay. Y muchas de estas mujercitas pueden tener un dolor crónico, que estés o no estés menstruando, tengas un dolor abdominal importante que interfiera con tus actividades diarias. También son mujeres que pueden tener y que pueden ir de un ginecólogo a otro, o a veces hasta de un gastroenterólogo a otro, refiriendo que tienen colitis. Okay. Y les dan medicamento, están bien unas semanas y otra vez, ¿no? Entonces, si bien en los últimos años se ha estudiado mejor este tema, nos queda todavía mucho camino por recorrer. A nosotros nos queda mucho camino por recorrer en temas de educar a las pacientes, educar a la población, educar a los nuevos médicos que están en formación, educar a nuestros mismos colegas, ¿no? Que de repente puede ser que también lo ignoren. Entonces es algo bien común y que qué bueno que se está tratando esto hoy, porque entre más armas tengamos informativas acerca de esto, podremos llegar a una solución o algún tratamiento más temprano y un tratamiento más adecuado. Sí, Doc. De hecho, de todo lo que me platicas, ahorita me surgen 2 dudas. Mencionabas, pues, un listado amplio de síntomas que una mujer pudiera tener. Entonces, mi primera pregunta es, para yo estar alerta o decir, oye, algo no es normal, ¿tendría que presentar todos estos síntomas o con que presente uno de estos? Y mi segunda pregunta es, ¿hay alguna edad en la mujer en donde estos se puede llegar a presentar o es a partir de que una mujer empieza con su menstruación? Mira, hay mujeres que no tienen síntomas y tienen endometriosis. Ok. Las operan por una apendicitis, una hernia inguinal, las operan por vesícula biliar. Y durante el procedimiento el cirujano puede ver algunas circunstancias que son anómalas, tal vez tome algunas biopsias o mande traer al ginecólogo en ese momento. Y son mujeres que nunca supieron que tuvieron endometriosis, nunca tuvieron ninguno de los síntomas que acabo de comentar y se descubre de manera incidental al tratar otra enfermedad que no tenía nada que ver. Sin embargo, un porcentaje importante tiene alguno de estos síntomas que acabo de mencionar. La mayoría tiene más de 2 o 3 de estos síntomas. La edad, ese es otro tabú. Mucha gente cree que mujeres muy jóvenes, adolescentes o aquellas mujeres que ya tienen establecido la menopausia no van a sufrir de esto. Eso es una mentira. Yo hace 15, 20 días acabo de operar a una niña de 14 años con una endometriosis severa. Tenía endometriosis en vejiga, en recto, en ureteros, tenía un quiste endometriósico, ahorita vamos a hablar de ello, que es. Y bueno, pues esta paciente de 14 años, que es la más joven que me ha tocado tratar, tiene ya el diagnóstico de endometriosis severa. Obvio es que su futuro reproductivo, su futuro ginecológico está un poco comprometido, pero yo creo que con un buen tratamiento, como ya lo hemos iniciado, que fue una cirugía, tratamientos farmacológicos, obtendrá una calidad de vida adecuada.
Esta niña de 14 años, proveniente de una localidad cercana a Puebla, empezó a menstruar a los 10 años. Okay. Y empezó... ¿Cuál es el promedio, perdón, de la menstruación? También para que nosotras... En México sucede entre los 11 a 13 años la primera menstruación. Esta niña de 14 años empezó con dolores menstruales, la abuelita, la mamá le daba aquel tecito. Claro. Remedios caseros. Sí. Ella se empezó a tomar ibuprofenos hasta llegar a 6 o 8 tabletas de ibuprofeno al mes. La abuelita le amarraba con un rebozo la pancita, las compresas calientes y todo eso. Bueno, lo peor que podemos hacer con esta enfermedad y con otras es normalizar el dolor. Acostumbrarte a tener dolor en las menstruaciones, y más si es incapacitante, eso no es normal, no está bien. Tampoco automedicarse. Digo, si te tomas 1 o 2 pastillas al mes, ok. Pero si ya estás cursando con dolores que comprometen tu calidad de vida, tus actividades diarias, y estás consumiendo demasiados analgésicos, eso no es normal. Algo no está bien. Exacto. Es el primer foco rojo que hay que tomar en cuenta. Exacto. Tienes que ir al médico a revisar qué está pasando. Ahí deseando, ¿verdad? Deseando con todas las fuerzas que con quien vayas te sepa orientar. Por eso es que tenemos un largo camino todavía en temas de educación hacia la propia comunidad médica. Y bueno, saber buscar, saber pensar en qué pudiera ser endometriosis, siendo que estadísticamente es un tema hoy en día muy común. Muy importante, sí. También mucha gente dice, bueno, me ha dolido mucho mis menstruaciones, no me pude embarazar, tampoco hice mucho caso a eso, pero ya me va a llegar la menopausia y con eso me voy a curar, ¿no? Porque ya se me quita todo. Sí, no es cierto. La verdad es que yo tengo pacientes de 50, 60 años con endometriosis. Okay. Y habitualmente son casos más severos porque a través de muchos años, muchos meses, la fibrosis, las adherencias, los nódulos que se han formado a través de muchos años o décadas son más difíciles de tratar en ese punto, ¿no? Entonces, no hay edad. Puedes sufrir endometriosis en cualquier momento. Ese es otro punto, otro foco rojo que también tenemos que tomar en cuenta, que no es, porque sí pasa, ¿no? Últimamente ese es el tema de, bueno, ya estás como en la edad reproductiva, entonces ahorita es cuando más te checas, ahorita es cuando más estás alerta, pero la realidad es que te pasa en cualquier punto de tu vida. Así es. Oye, doctor, ahorita, que creo que era el siguiente punto que íbamos a platicar, el tema de las causas. ¿Conocemos cuáles son las causas de la endometriosis? ¿Hay alguna razón? ¿Hay factores de riesgo que nos pueden ayudar a que, por ejemplo, yo tenga mayor posibilidad de desarrollarlo que alguien más? ¿Cómo es ese tema? Mira, lamentablemente no conocemos la causa de la endometriosis. Sin embargo, sí hay factores de riesgo. Al no conocer la causa de la endometriosis, es muy difícil establecer un tratamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, hace años no conocíamos la causa, por ejemplo, del cáncer cervicouterino. A través del tiempo, estudios, experiencias y todo, hoy se sabe que la infección por virus del papiloma humano se asocia en más del 90% con cáncer cervicouterino. Bueno, esto ha avanzado tanto que hoy en día hay vacunas contra el virus del papiloma humano y la incidencia de cáncer cervicouterino ha ido disminuyendo. No podemos así pensar ni tratar la endometriosis. Al no saber una causa, no podemos definir un tratamiento definitivo. Todos los tratamientos que tenemos para endometriosis hoy en día se pueden definir como paliativos. Okay. Y la mejor herramienta que hoy tenemos para el tratamiento de endometriosis es la cirugía laparoscópica, donde quitamos la mayor cantidad de focos endometriósicos que ya se han implantado en trompas de falopio, en ovarios, en los intestinos, vejiga, nervios, ureteros, diafragma. Que es como quitar ese pedazo, ese tejido que ya está ahí. Exacto. Así decirlo. Okay. Entre más pronto obtengamos el diagnóstico y hagamos el tratamiento, la cirugía va a ser menos agresiva. En endometriosis profunda, donde hay nódulos endometriósicos en intestino grueso, por ejemplo, ahí no podemos quitar solamente un pedazo, tenemos que quitar todo el fragmento de intestino y volverlo a unir a él mismo.
La endometriosis también puede causar, por ejemplo, la muerte silenciosa de los riñones. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame, no, cuéntame más. Los riñones son dos órganos que están, pues obviamente, muy arriba de lo que son las estructuras pélvicas. Pero hay unos tubitos que drenan la orina que se llaman ureteros. Esos ureteros, al llegar a la pelvis y conectarse a la vejiga, están muy cerca del útero. Okay. Bueno, al estar muy cerca del útero y como esta enfermedad puede afectar principalmente a estructuras pélvicas, se pueden formar nódulos en esos ureteros, en esos tubitos. Lo obstruye, la orina en lugar de drenar hacia la vejiga se empieza a acumular en los riñones, en uno o los dos, y de repente llega la paciente con un dolor renal importante, datos de infección, fiebre, dolor, etc. Le haces un ultrasonido y el ultrasonido demuestra que el riñón está grandote, lleno de orina e inservible. Entonces, es uno de los ejemplos, ¿no?, en los cuales podemos poner mucho énfasis en el tratamiento adecuado, en la sospecha de la enfermedad, ¿no? Toda mujer que esté escuchando esta información, pues obviamente saber que si hay dolor, el automedicarse no es la solución. Hay que ir más allá y averiguarlo. Ok, Doc. Y por ejemplo ahí, que ahorita decías, bueno, no se conoce una causa como tal, ya vi que hay ciertos síntomas a los que tengo que tomarle importancia. ¿Cómo me doy cuenta que tengo esto? O sea, ¿qué tipo de... Número 1, ¿con qué especialista debo de ir? Sí. Esa es la pregunta, la primera pregunta. Y 2, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo este padecimiento? Mira, la sospecha es crucial, ¿no? Si a ti te duelen las menstruaciones, si tienes que automedicarte, si tienes diarrea o estreñimiento esos días de menstruación, si no te has podido embarazar por un año o más de estarlo intentando, si tienes datos de cistitis durante tu menstruación, si tienes dolor en las relaciones con tu pareja, bueno, ahí ya son varios focos rojos que tienes que considerar para ir con un especialista. El especialista idóneo para esto es el ginecólogo. Y dentro de los ginecólogos, pues sabemos quiénes nos hemos dedicado al tema de la cirugía de mínima invasión y endometriosis. Pero de entrada es con el ginecólogo, el especialista idóneo, quien tiene que evaluar esto. Ya el ginecólogo te hará una serie de preguntas, te solicitará algún ultrasonido. Hay un término que se llama mapeo de endometriosis, donde nosotros con la paciente que ya tenemos sospecha que tiene endometriosis, le solicitamos más ultrasonidos, ¿vale? Lo ideal es que sean ultrasonidos transvaginales, cuando se pueda. No todas las mujercitas se les puede realizar este estudio, o resonancias magnéticas con algunas circunstancias técnicas importantes que nosotros tenemos que dictar al médico que vaya a hacer estos estudios. A través de estos estudios nosotros podemos ir identificando cómo está la matriz, los ovarios, vejiga, recto, etc. Riñones. Sin embargo, como ya comenté, la endometriosis tiene, por así decirlo, 3 grados: leve, moderada, severa. En los estadios leves y moderados es muy probable que en los estudios que te mandemos a hacer, ultrasonidos y resonancias magnéticas, tal vez todo salga bien. Pero la clínica, las manifestaciones de la enfermedad nos está gritando que hay algo. Que hay algo, que tienes que hacer algo. Intentar tratar esto con pastillas, analgésicos, anticonceptivos, otros fármacos más potentes, no es lo idóneo. Insisto, la mejor herramienta que hoy en día tenemos es la cirugía laparoscópica para tratar esta enfermedad. Ahí, Doc, perdón que le interrumpa, pero eso te iba a preguntar ahorita. Por ejemplo, la cirugía, ahorita mencionas que es lo idóneo, ¿pero es para todos los casos o es solamente cuando es algo muy severo? O como tú dices que ya hay muchas manifestaciones. O sea, ¿todas las pacientes pasan por cirugía? Lo ideal es que sí, porque entre más pronto agarremos a esta enfermedad, va a ser menos invasiva, menos cruenta este tema quirúrgico. Ahora, como comentaba, puede ser que ultrasonido, resonancias magnéticas, todo salga bien. Bueno, la cirugía,
además de tratar la enfermedad, nos puede dar también el diagnóstico. En la cirugía laparoscópica introducimos una cámara de 10 milímetros a través del ombligo, la cual es de alta definición, nos amplía por mucho la visión y podemos visualizar zonas sospechosas de endometriosis. Okay. Tomamos biopsias y las mandamos a estudiar la patología. Ahora, también es tratamiento, porque si durante la cirugía, donde vemos que la paciente tuvo muchas de esas manifestaciones, pero estudios salieron normales, puede ser que durante la cirugía veamos quistes endometriósicos, adherencias, fibrosis, eso lo podemos arreglar ahí mismo. Okay. Entre más limpio dejemos la pelvis y el abdomen de la paciente con la primera cirugía que hagamos, más tiempo libre de enfermedad va a tener. Ah, ok. O sea, cuando dices más tiempo libre de enfermedades, ¿que puede reaparecer? Sí, la endometriosis no se cura. Ok. Reaparece y la mejor forma de tener periodos más largos de enfermedad, libres de enfermedad, es con cirugías bien hechas. Entre más endometriosis quitemos, esa paciente va a tardar más tiempo en volver a manifestar muchos de estos síntomas y muchas de ellas también recobrarán obviamente su calidad de vida, su actividad con su pareja, laboralmente obviamente eso mejora muchísimo y muchas de ellas también ya son capaces de poder concebir, porque acuérdate, 50% de las mujeres con endometriosis pueden tener infertilidad o que no se puedan embarazar. Que justo eso quería también platicar porque, sé que está muy ligado. Sí me gustaría que andáramos un poquito más en el tema de la infertilidad, en cómo afecta a la mujer, qué opciones se tiene. Por ejemplo, ahorita que decías de, bueno, si ya quitamos la mayor cantidad posible, pues ya es posible un embarazo. Sí. O sea, que sí pudiéramos tener como mayor información y que no quedamos con la idea de, es que tengo esto, nunca voy a poder tener hijos. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Todo depende del grado de endometriosis que tengas, pero entender que la endometriosis, dentro de los sitios más frecuentes donde se puede implantar y generar todo el proceso de inflamación, fibrosis, adherencias, son las trompas de falopio y los ovarios. Una vez que se empiezan a generar bandas de fibrosis, bandas de adherencias en las trompas de falopio, puede ser que estas trompas de falopio se obstruyan y nunca se pueda encontrar un óvulo con un esperma. Yeah. Eso es hablando desde el punto de vista tal vez mecánico, ¿no? Donde una trompa de falopio se obstruye por procesos adherenciales. Pero también hay factores hormonales, factores químicos. La misma endometriosis puede segregar sustancias químicas y hormonales que hacen que el ambiente para un embarazo no se logre, y si se logra tal vez se pierda. Hay sustancias que estos focos de endometriosis pueden producir y hay otras sustancias que hacen que, por ejemplo, estrógenos, progesterona, no funcionen como tengan que funcionar en estas mujeres que andan buscando un embarazo o que se llegan a embarazar. Entonces, hay una serie de factores, tanto mecánicos por obstrucción como bioquímicos, que hacen un medio hostil para un embarazo. Para un embrión, para un embarazo. Ya, ok. Y, por ejemplo, bueno, supongo que esos casos es donde ya de plano pues no pudiera existir un embarazo, pero hay cierto grado de oportunidad o de posibilidad para aquellas mujeres que ya fueron operadas. Sí se puede. Si logramos destapar las trompas, quitar todos los procesos fibróticos y adherenciales alrededor de las trompas de falopio, nosotros a través de esa misma cirugía podemos verificar a través de un medio de contraste que las trompas, o por lo menos una, está destapada. Si nosotros hacemos todo el trabajo quirúrgico de quitar adherencias, focos de endometriosis y además al final de la cirugía instilamos o metemos medio de contraste vía vaginal y vemos que por lo menos una o las dos trompas permiten el paso de ese medio de contraste, bueno, esa paciente ya tiene posibilidades de embarazarse naturalmente. Okay. Cuando las dos trompas de falopio y los ovarios están totalmente invadidos y no hay forma de poderlos conservar, bueno, hay clínicas de fertilidad donde pueden hacer una fertilización in vitro, cosas complejas como estas, ¿no? Pero sí, el futuro reproductivo sí se puede ver comprometido, depende de la gravedad de la enfermedad, depende cuánto podamos resolver durante la cirugía y si eso no se puede lograr
naturalmente, bueno, hay clínicas de fertilidad donde nos pueden apoyar. Apoyar con eso. Se me hace muy impresionante que como tú dices, 1 de cada 10 mujeres tengan este padecimiento, incluso más. Sí, no es que más sé. Y que no podamos entender bien por qué sucede esto, ¿no? Siento que para alguna mujer que lo presenta puede llegar a ser muy frustrante. Claro. Y no sé, Doc, si nos puedas platicar si existen factores de riesgo, no sé si por genética pudiera ser que tienes mayor carga o que tú haces algo en tu vida que también lo provoque, o es un mix entre los dos. Es un mix. Obviamente, hijas que tienen mamás o familiares en primer grado con diagnóstico de endometriosis o infertilidad, ya tienes ahí un factor de riesgo para, muy alto, ¿no? Sí, para tener eso, ¿no? Okay. También situaciones como la alimentación, ¿no? Sabemos perfecto que hay sustancias proinflamatorias que comemos y que una vez que ingerimos esas sustancias proinflamatorias pueden empeorar las circunstancias. Si no generar endometriosis, sí empeorar si ya tienes ese factor de riesgo, ¿no? Acuérdense que todo lo que comemos genera un tipo de señalización interna a través de hormonas y otras sustancias. Doctor, perdón, ¿y como qué sustancias nos pudiera dar de ejemplos Por de ejemplo, alimentos? los alimentos ricos en azúcares y harinas refinadas, el exceso de grasas de origen animal, ultraprocesados, todo eso nos va a dar en la torre en diferentes temas de la salud, pero hablando de endometriosis, eso lo puede precipitar. Okay. Puede ser que se empeore. De hecho, en las clínicas de endometriosis, nosotros manejamos un tema que es multidisciplinario. Hay nutriólogos, hay endocrinólogos, hay cirujanos, hay urólogos, hay ginecólogos con especialidad de endometriosis, etc. Entonces, intentar abordar una paciente, un ginecólogo de forma aislada no es bueno. Tiene que ser alguien que sepa echar mano de todas las demás especialidades para un fin único, que es el bienestar y la recuperación de esa paciente. Entonces, sí, la alimentación influye mucho. De hecho, una paciente que ha sido diagnosticada con endometriosis y está con tratamientos y se operó, la alimentación es algo muy importante, muy importante. Tendrá que consumir ácidos 3 omega, algunos otros suplementos que ayudan a desinflamar el cuerpo, alimentación rica en frutas, en verduras, grasas de pescados de aguas frías. Que es una alimentación balanceada, ¿sí? Claro. O sea, no es nada... No es nada del otro mundo. Del otro mundo, claro. Sin embargo, tal vez a algunas personas se les haga más difícil el tema de la preparación, el tema de conseguir estos elementos, y que pues somos presas, ¿no? De los antojitos. Exacto. Y más de aquí en Puebla que se come delicioso. Exacto. Ok, doctor. No, pues sí, creo que ahorita tocabas un punto que es el tema de los especialistas y lo platicamos en muchos episodios, la realidad, que es la medicina es multidisciplinaria. Sí. O sea, el cuerpo no nomás es... se ve por separado, sino a lo mejor algo que te está pasando a nivel hormonal también te está afectando en otras áreas de tu vida, que a lo mejor lo ve, vamos a decir, un psiquiatra, o este tema lo ve un gastro, o este tema lo ve. Entonces, es importante que no lo veamos como algo aislado y que solo tengo que ir con un médico. Creo que ahí también es importante decir con quién me quiero atender. O sea, si el doctor también está dispuesto a trabajar con otros médicos y que se vuelva integral, vamos a decir, creo que es una buena señal de que estás con un especialista que te va a dar una buena atención. Es de ambas partes, ¿no? De repente me ha tocado ver pacientes que cuando tú recurres a otro especialista dudan de ti y pueden llegar a pensar, y me lo han manifestado: doctor, ¿usted no puede? Pues no es que no puedas, es que es una enfermedad que es sistémica, ¿no? Digo, si fuera un quiste de ovario, un tumor en el seno, una mastitis, bueno, yo lo veo, pero hay circunstancias de la endometriosis donde abarca el urólogo, el cirujano, gastroenterólogo, el psiquiatra. Insisto, hay pacientes con endometriosis que debutan solo con fatiga crónica y depresión. Sí. No tienen otra cosa. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario. El beneficio siempre se busca para la paciente. Y bueno,
en ese aspecto nos falta mucho todavía que recorrer. Hay muchos compañeros que son muy celosos y dicen, no, es que si se la mando aquí ya no va a regresar, etc. Claro. Entonces debe ser un grupo donde haya mucha fluidez en la información, donde haya mucha confianza. Yo pertenezco al sistema Christus Muguerza, estoy en el Hospital UPAEP y pues acabamos de estrenar una resonancia magnética. Yo tengo una comunicación muy libre, muy padre con los radiólogos. Tengo cirujanos ahí que también nuestra comunicación es muy buena, urólogos. Entonces, eso más allá de manifestar un tema de incompetencia, es algo muy padre, en lo cual obviamente la paciente se va a ver siempre beneficiada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, sé que es un tema que podemos seguir hablando, sí, por supuesto. Pero antes de ir cerrando me gustaría que nos pudieras compartir 3 o 4 consejos que tú le brindas también a tus pacientes acerca de este tema. Puede ser desde prevención, el tema de tratamiento, consejos que tú consideres que realmente pueden hacer una diferencia en la vida de las pacientes. Mira, número 1, no normalices el dolor. El dolor menstrual no está bien. Uh-huh. Por más que te digan que te tocó ser así porque eres mujer, porque a la mamá y a la abuelita les dolió, a ti te va a doler. Número 1, eso no está bien. Muy importante. Número 2, tienes que recurrir al especialista. El ginecólogo es el principal médico que te va a ayudar a tomar decisiones más sabias en cuanto a esto. Y número 3, si no puedes embarazarte, piensa en la endometriosis. Hay otras causas, hasta causas obviamente que tienen que ver con el factor masculino, uh-huh. Pero siempre considera endometriosis en aquellas mujeres que no han podido embarazarse en un periodo de 1 año o más y que no usan anticonceptivos, ni de barrera, ni tomados, ni nada. Creo que son los 3 puntos que yo daría. Y por último, un cuarto, entender que para la endometriosis no hay edad. Desde la adolescencia hasta los 60, 70 años puede ocurrir. Entonces, catalogar que esto es solamente en un grupo de edad es un error. Es incorrecto. Uh-huh. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta plática. Gracias, antes de irnos, por favor, compártenos en dónde consultas, en dónde estás, para que la comunidad pueda conocerte. Gracias. Estoy en el Hospital Christus Muguerza UPAEP, en el consultorio 13, de lunes a sábado, y con mucho gusto podemos ahí orientarles. Muy bien, pues vamos a dejar los datos del doctor en la descripción del video para que puedan consultar con él en caso de que sea necesario y también que hagan su chequeo anual. Sí, eso por es supuesto, importante. hay otras cosas que cuidar. Muy bien, pues muchas gracias, Doc. Gracias, Es un gusto tenerte aquí en el podcast y nos vemos pronto. Bye. Gracias.